habíamos empezado a ver lo que eran en la primera clase semisumador y sumador completo. Y en la clase pasada habíamos visto decodificador, ¿sí? Multiplexor y demultiplexor. Hoy vamos a empezar o vamos a seguir viendo los circuitos secuenciales. Y básicamente un circuito secuencial básicamente un circuito secuencial tiene ese diagrama en bloque, lo cual dice que, fíjese, en los combinacional, la salida depende directamente de la entrada, o sea, estos rojos no existen en combinacional, ¿sí? En el secuencial sí existe eso rojo y eso se llama Retroalimentación. retroalimentación. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de los circuitos secuenciales? Que la salida no tan solo depende de la entrada, sino de un estado anterior, ¿sí? O sea, la diferencia del secuencial con el combinacional, que la salida no tan solo depende de la entrada, que eso sería combinacional, sino que también depende de un estado anterior. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, Sí, profesor. profe. Bien, entonces hoy vamos a ver un circuito secuencial llamado flip-flop. ¿Para qué se usa eso? ¿Sí? El flip-flop se usa para guardar un 0 o para guardar un 1. ¿Y dónde imaginan ustedes que querrían guardar un 0 o un 1? ¿En qué parte de la máquina? La RAM. Perfecto, en la memoria en general, ¿sí? Bueno, podríamos decir en la memoria RAM. O sea, que el circuito que hoy vamos a ver es el principio de funcionamiento de la memoria, ¿sí? Un flip-flop. El primer flip-flop que vamos a ver es el flip-flop SR. Y ese nombre lo trae por C. ¿Alguien conoce, sí? ¿Qué significa set y reset? Sí, set es como establecer y reset es como restablecer. Bien, perfecto. Deme un minuto. Bien, me había dicho que set significa... Me habían Sí, dicho que set que set significa establecer, Bien, y reset. restablecer.
Establecer. Bien, perfecto. Sí, nosotros vamos a poner, ¿sí? Establecer, o también, ¿sí? ¿Sabe inglés, muchachos? ¿Sabe inglés? Por eso me dice así o no. Sí, Bien, pero vos has visto que siempre en el inglés las palabras sirven para distintas situaciones. En este caso, en vez de establecer, le vamos a poner ajustar, ¿sí? Ajustar el valor en 1, ¿sí? Y reset, ¿sí? Aquel que por ahí no tiene o no tenemos, digamos, idea del inglés, la traducción dice restablecer. O, por ejemplo, cuando nosotros tenemos problemas con la máquina, nos dice resetear. ¿Qué hacemos con la máquina? Reiniciar. Reiniciar, perfecto. Entonces acá vamos a poner, ¿sí? Poner el valor en 0. O sea que set para nosotros va a ser poner el valor en 1, o sea, guardar un 1 en ese flip-flop, y reset va a ser poner un 0. Por eso ese flip-flop se llama SR. SR. Viene de la palabra set, que significa ajustar, ¿sí? Ajustar el valor o establecer el valor en 1, ¿sí? Y reset, que puede significar restablecer, reiniciar o poner el valor en 0. ¿Estamos claros hasta ahí o no? sí, profe. Bien, Ah, entonces sí, ahora profe. vamos a ver cómo se arma el circuito SR. Este circuito que vamos a armar ahora nosotros nos va a servir solamente para guardar un 0 o un 1. ¿Sí? Un 0 o un 1. Y, profe, ¿cómo hacemos para guardar, por ejemplo, un giga? Y bueno, vamos a tener que repetir ese circuito 1.000.000.000 de veces, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver con facilidad un circuito que nos permite guardar un 0 o un 1. Si queremos guardar un giga, ¿sí? Vamos a tener que repetir 1.000.000.000 de veces, ¿sí? Un gigabyte serían 8.000, lo tengo que multiplicar por 8, 8.000.000.000 de veces. ¿Está claro? Nosotros vamos a ver hoy un circuito que me va a servir para guardar un 0 o un 1, ¿sí? Para ello, para hacer el circuito, ¿sí? Yo lo dibujo acá. Dibujamos allá para que tenga lugar después. ¿Qué compuerta estoy dibujando ahí? Una NOR. Una NOR, perfecto. O sea que el flip-flop está compuesto de dos compuertas NOR. Fíjese, acá yo tengo la entrada S, R y la salida Q. A esta no le damos importancia porque es Q negado, o sea que si acá hay un 0, acá ¿qué va a haber? Un 1. 1. Un 1. Y si acá hay un 1, ¿qué va a haber acá? 0. Un 0. Siempre lo contrario de Q. Fíjense, yo hasta ahora no he cumplido con el requisito, uno de los requisitos fundamentales que tiene un circuito secuencial, ¿sí? ¿Cuál es el circuito fundamental? La retro. La retroalimentación. Perfecto. Entonces, este circuito va a estar compuesto por estas líneas rojas. Yo lo pongo en rojo para que ustedes vean que ahí es la realimentación. Fíjense, Q va a ser mi salida, ¿sí? O sea, mi salida no tan solo depende de la entrada, sino de un estado anterior, ¿ves? Por eso tiene realimentación acá. Y eso, o sea, todo este circuito me sirve para guardar un 0 o para guardar un 1, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber cómo se comporta el circuito? De la misma manera que hacíamos nosotros cuando veíamos en el trabajo práctico número 3. Hay que armar la tabla de verdad, ¿sí? Hay que sacar la función y después el circuito, bueno, en este caso yo ya le he dado el circuito, ¿sí? Para que ustedes se vayan familiarizando.
¿Qué he puesto ahí? Los valores de S, de R, ¿sí? Y el valor de Q, ¿sí? Esto en electrónica hay un término que es muy irrisorio, pero bueno, lo usan mucho, y si alguno ha hecho electrónico, viene de un técnico que es electrónico, se va a dar cuenta que no le estoy mintiendo y es así, ¿sí? ¿Cómo se llama el término este? O sea que vamos a hacer acá, excitar al circuito, ¿sí? Significa ponerle valores al circuito y ver qué respuesta tiene el circuito. Y esto es, como yo le digo, como la quiniela, vamos a poner todos los valores posibles para ver cómo se comporta el circuito con todos los valores posibles. Bien, son 8 valores posibles. Yo ahí he dejado Q del estado anterior, que va a ser la realimentación, o sea que va a ser este Q, SS, ¿sí? Yo por acá le voy a inyectar un valor. ¿Qué significa? Que vamos a suponer un valor de S y de R, y vamos a ver qué respuesta tiene Q, ¿sí? En principio voy a poner el valor 0. Fíjense, ¿cuánto vale S en esa combinación? 0. 0, R, 0. 0, Q, 0. 0. Perfecto, entonces pongo S vale 0, R vale 0 y Q vale 0, o sea que este vale 0. ¿Eh? Como esta es la realimentación, va a venir por acá y se va a colocar acá. Y acá voy a decir 0 por 0, ¿cuánto sería? 0, Negado, 1, 1. sale un 1 por acá. Ese 1 viene y se coloca acá. 1 por 0, ¿cuánto sería? 1, 0. 1. 1, 1 por 0 sería 1. Negado, ¿cuánto me daría? 0, Bueno, fíjense, yo arriba he puesto la suposición, y abajo he puesto el valor que me da. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien, entonces ahora voy a inyectar otro valor. En vez de inyectar el 0, voy a inyectar el 1 acá con la misma, con S igual a 0, R igual a 0, pero acá Q del estado va a ser 1. Inyecto un 1 por acá. Ese 1 va a venir y se va a colocar acá. 0 por 1, ¿cuánto sería? 1, 1. Negado, 0. 0. el 0 va a venir y se va a colocar acá. 0 por 0, ¿cuánto sería? 0, Negado, 1. 1, fíjense, yo he inyectado un 1 que está arriba y me ha dado de respuesta un 1 que está abajo. ¿Vamos claro hasta ahí o no? sí, profe, Estoy recorriendo toda la tabla de verdad. Fíjense ahora, ¿cuánto vale S para la otra combinación? 0, Y R, 1, 1. Bueno, entonces voy a borrar todos los valores que yo he supuesto, tanto de R, tanto de S, como los valores que me dan acá. Ahora sí, entonces, S va a ser 0 y R va a ser 1. ¿Sí? Y en la primera combinación le voy a poner un 0 y en la segunda combinación le voy a poner un 1. Fíjense, yo lo voy haciendo con rojo y con azul para que ustedes se vayan dando cuenta. Vamos con el 0. Pongo un 0 acá, que es el 0 este que estoy suponiendo. El 0 viene por acá, se coloca acá. 0 más 0, ¿cuánto sería? 0, 0. Negado, 1, 1. Viene el 1 por acá, se coloca acá. 1 por 1, ¿cuánto sería? 1, 1. Negado, 0, bien, de respuesta me da un 0. ¿Sí? Y ahora, en vez de inyectar un 0, yo voy a suponer un 1 acá. Va a venir el 1 por acá, va a ser 0 más 1, ¿cuánto sería? 1, 1. 1. Negado, 0. 0, 0. Viene el 0 por acá. 0 más 1, ¿cuánto sería?
1, 1, 1 negado. 0. 0, Bien ahí. Fíjense, ya vamos matando 4 pájaros de un tiro. Ah, bien ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Seguimos con la otra combinación. O sea que la combinación 1, 0. 1, 0. En primera instancia hay un 0 acá y en segunda instancia hay un 1 acá. Vamos con la primera instancia. Hay un 0 acá, ese 0 viene, se coloca acá. 1 más 0, ¿cuánto sería? 1, 1, Negado, 0. 0, 0. Viene 0 por acá, 0 más 0, 0. 0, negado, 1, 1. Para esa combinación me da un 1, y ahora en vez de suponer un 0, voy a suponer un 1. El 1 viene y se coloca acá. 1 por 1, ¿cuánto sería? 1, 1, 1, negado, 0, 0. viene el 0 por acá, se coloca acá. 0 por 0, 0, 0. negado, 1, 1. Bien. Fíjese, y esa tabla de verdad, si yo hago 1000 ensayos, ¿sí? Por ejemplo, con esta combinación, si yo pongo que los 3 sean 0, el resultado va a ser 0. Si hago 1.000.000 de ensayos, también va a pasar exactamente lo mismo. Si en S pongo 0, en R pongo 0 y en Q pongo 0, me va a dar 0. Si hago otro 1.000.000 de ensayos de vuelta y pongo que en S vale 0, en R vale 0 y en Q vale 1, el resultado me va a dar 1. ¿Sí? Esa es la característica que tiene la tabla de verdad, ¿sí? Que se cumple siempre en la práctica. ¿Qué pasa con esta combinación que dice 1, 1? De 1.000.000 de ensayos, ¿sí? Hay 999.999 que me dan un valor y uno que me da otro valor, o sea que yo no puedo asegurar un valor. Entonces ese estado le llaman indefinido. Porque imagínense ustedes que estos circuitos están dentro de la computadora y no puedo tener un estado indefinido que 900.000 veces me dé un valor y 100.000 veces me dé otro, ¿sí? Entonces, por eso le llaman estado indefinido. ¿Quién se encarga de que S y R no sean uno a la misma vez? O sea, no tengan uno, uno. Se encarga simplemente el CPU, no es problema nuestro. Lo que sí nosotros tenemos que saber que acá hay un estado indefinido, o muchos libros lo ponen como estado prohibido, pero no prohibido porque yo no lo pueda tener, sino prohibido porque la máquina no me va a dejar que llegue a ese estado 1-1. ¿Estamos claros hasta ahí o no? sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces podemos hacer, fíjese, un circuito, una tabla de verdad reducida. Vamos acá. Este estado, ¿cómo es? 1-1, que sería este que está acá. ¿Cómo me da el resultado? Indefinido. Indefinido. Fíjese los dos de arriba que yo lo voy a marcar con rojo, el estado 1-0. ¿Cuánto me da para los dos valores? 1-0. 1. El de arriba, que yo lo voy a marcar con azul, fíjense, ¿cuánto me dan los dos valores? 0. 0, Y el primero, que lo voy a marcar con negro, fíjense, ¿cuánto me da? Ajá, a ver, quiero que me... Indefinido. No,
Fíjese, cuando yo pongo un 0 acá, me da 0. Cuando pongo un 1, me da un 1. 0 o 1. Me da el estado anterior. O sea, si yo en el estado anterior tengo un 0, me va a dar un 0. Y si yo en el estado anterior tengo un 1, me va a dar un 1. ¿Está bien? Si yo en el estado anterior tengo un 0, me va a dar un 0. Y si yo en el estado anterior tengo un 1, me va a dar un 1. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, un ejemplo. Son las 2 de la tarde, me vienen a buscar mi amigo para que vaya a jugar a la pelota, y yo dejo la máquina, y cuando regreso a las 6 de la tarde, aprieto una tecla de la máquina, y, por ejemplo, yo tenía abierto un Word que decía barbacoa. En ese Word sigue estando la palabra barbacoa. ¿Qué es lo que ha hecho acá? Esa memoria. Han puesto por acá un 0 y un 0, y el valor que tenía guardado acá ha quedado guardado hasta las 6 de la tarde. ¿Está más o menos claro el ejemplo o no? Sí, profe. Bien. A ver si yo acá, y lo remarco a esto, que es una celda de memoria, quiero guardar un 0, ¿cómo haría? ¿La puede repetir la pregunta, profe? ¿Sí? Si yo acá, en este circuito, quiero guardar un 0, ¿cómo haría? Yo acá quiero tener un 0. Ese debería ser 0 y R1. Bien, ese debería ser 0 y R1. Y ahí viene lo que yo le dije al principio. ¿Qué era reset? Reiniciar. Que ponga el valor en 0. Bien, cuando reset sea 1, ¿qué voy a guardar acá? Un 0. Un 0. ¿Qué pasa cuando set sea 1? Voy a guardar un 1. Claro, en esta celda me va a guardar un 1. O sea, ¿cómo hago para que en el flip-flop SR me guarde un 0? Que el reset sea 0. Que el Digo, sea reset 1. sea 1. Bien. ¿Cómo hago para que en este flip-flop me guarde un 1? Ese tiene que ser 1 y R0. Bien, perfecto. ¿Y cómo hago para que ese flip-flop me mantenga el estado anterior? Ese tiene que ser 0 y R0. Bien, perfecto. Ese es el flip-flop SR. Por supuesto que yo lo hice detalladamente para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Y hemos bailado al ritmo de quién. Ah, hemos bailado, ¿viste? Cuando va al boliche y ve esos chicos que vos decís, y este está bailando a otro ritmo, no al ritmo de la música, ¿sí? Nosotros acá hemos analizado este circuito al ritmo del ser humano, ¿sí? Por eso este circuito le vamos a llamar asincrónico. ¿Qué significa que sea asincrónico? Que nosotros, ¿sí? Que nosotros lo analizamos al circuito, ¿sí? A nuestro ritmo, no al ritmo del CPU. Cuando lo analicemos al ritmo del CPU, ese circuito no va a ser asincrónico, sino va a ser sincrónico. ¿Está bien? O sea, asincrónico es el análisis que nosotros hicimos hasta acá en la clase. De acá en más vamos a hacer un análisis que se va a llamar sincrónico. No va a cambiar en absolutamente mucho el circuito, ¿sí? Lo que va a cambiar, yo lo voy a poner acá. Fíjense, voy a borrar esto. Esa es una señal del reloj. ¿Para qué? Para que entre el reloj del CPU a trabajar en el circuito.
y esta va a ser la entrada S, y esta va a ser la entrada R. Lo único que he cambiado en ese circuito, ¿qué es? ¿He agregado qué? 2 AND. 2 AND, perfecto. O sea que el flip-flop SR sincrónico está compuesto por qué compuerta. Y son 2 NOR y 2 AND. Perfecto, 2 NOR y 2 AND. ¿Ves? Lo que está en azul es lo que yo he agregado. Esta señal de reloj es la señal que ustedes le venden cuando le dicen, por ejemplo, ustedes van a tener un CPU de 1 GHz. ¿Qué significa eso? Es la velocidad del CPU. Significa que va a ser 1000 millones de operaciones en un segundo. Un gigahertz es 1000 millones, ¿sí? Un mega es 1 millón. Un gigahertz sería 1000 millones. 1000 millones de operaciones por segundo, ¿sí? Y ese reloj tiene la particularidad de tener una señal así. Cada uno, este un 1, este un 0, este un 1, este un 0, este un 1 y este un 0. Y esto sería un ciclo. Si yo tengo un CPU de 1 GHz, significa que ha hecho 1000 millones de ciclos por segundo. ¿Es rápido el CPU o no? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Sí? Si yo digo que tengo un CPU de 1 GHz, significa que ha hecho 1000 millones de estos ciclos en un segundo. ¿Es rápido el CPU? Y sí. Sí, comparado conmigo que soy humano, pero no hay comparación, digamos, los CPU son rapidísimos. Ahora, si te pones a comparar CPU con CPU, sí puede Claro, ahí haber no. diferencia. Exactamente. O sea que un CPU de 1 GHz hace 1000 millones de ciclos por segundo. Imagínense, 1000 millones de operaciones en un segundo. Por supuesto, una de estas operaciones puede ser guardar en este flip-flop SR un 0 o un 1. ¿Sí? Voy acá, y fíjese, yo quiero que nosotros veamos cómo lo guardo. Si nosotros estamos analizando en esta partecita, ¿cuánto vale el clock? ¿Cuánto vale la señal ahí? 0. Ahí, 0. Pongo un 0 por acá. Si yo pongo un 0 por ahí, acá va a haber un 0 y acá va a haber un 0. Independientemente del valor que tengan S y R, si yo a S lo multiplico por 0, ¿cuánto me daría? 0. 0. No importa el valor de S. Y si yo a R lo multiplico por 0, ¿cuánto me daría? 0. 0. ¿Qué pasa si las dos entradas son 0, 0? Me da el valor anterior. Vuelve Me da al el constante valor anterior. anterior, Ah. ¿sí? O sea, cuando el clock es 0, la señal del CPU es 0, es como si fuera que ese flip-flop está memorizando el estado anterior. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora veamos qué pasa cuando el clock es 1. Viene un 1 por acá, se pone un 1 acá y se pone un 1 acá. ¿Y este qué hace? Bueno, tengo que ver qué valor tiene S, y este ¿qué me dice? Tengo que ver qué valor tiene R. ¿Sí? Hagamos de cuenta que yo acá quiero guardar un 0. ¿Cómo tengo que ponerle S y R? Y S como 0 y R como 1. Perfecto. ¿Para qué? Para que acá me dé un 0 y para que acá me dé un 1, porque 0 por 1 es 0 y 1 por 1 es 1. Entonces, de esa manera, en este flip-flop yo voy a estar guardando un 0. ¿Y cómo haría para guardar un 1?
Y S va a tener que ser 1 y R 0. Y R0. Perfecto, y ahí estaría guardando un 1. ¿Por qué? Porque esto me daría un 1 acá y esto me daría un 0 acá. Y 1, 0, la combinación 1, 0 me va a guardar un 1. Una duda, profe, ¿me repite el nombre del circuito de ese con los Sí, dos AND y los dos NOR? flip-flop SR o latch SR. ¿Sí? Ustedes en el trabajo práctico lo tienen como latch, también se les llama flip-flop SR. S viene de set y R viene de reset. En definitiva, ¿sí? ¿Cuándo va a andar este flip-flop SR? Cuando clock, ¿qué valor tenga? Y 1, Un 1. Porque cuando claro, clock vale 0, ¿qué pasa con este circuito? queda en 0. Vuelve al Memoriza estado el estado anterior. anterior. Memoriza el estado anterior. Puede haber un 1 ahí o puede haber un 0. ¿Está bien? O sea, la única manera de evaluar ese circuito sería cuando el clock es igual a 1. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. No voy a avanzar más porque fíjese en todos los flip-flop que viene después, que es el D, el T y el JK, son el flip-flop SR con alguna modificación. Lo que hicieron en los otros flip-flop que vienen después es tratar de solucionar este estado que se llama indefinido. Ninguno de los otros flip-flop tiene ese estado indefinido. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? Lo veremos en el próximo encuentro. Muy bien. Lo dejo con la duda el profesor, ¿ah? Bien. Lo que pasa que este flip-flop SR es el más viejo que existe. Después se pusieron a investigar y salió el flip-flop D, el flip-flop T y el flip-flop JK. ¿Qué trataron de hacer? Solucionar ese estado indefinido. ¿Sí? Bien, en la próxima clase entonces vamos a ver eso y vamos a ver el flip-flop maestro-esclavo. ¿Hasta acá vamos bien o no? Sí, profe, Sí, de profe, 10. de 10. Bien, perfecto. Lo que quiero es que ustedes repasen hasta la semana que viene el concepto que hemos dado de flip-flop, cómo se guarda un 0, cómo se guarda un 1, cómo se memoriza el estado anterior, qué sería un flip-flop sincrónico y qué sería un flip-flop asincrónico. Una consulta, profe. ¿Sí? ¿Cómo no? Le hago acordar el tema de la asistencia, ¿Sí? ¿Qué ha pasado? porque no me aparece a mí. A usted no. No.